Hola, ¿qué tal autodidactas? Bienvenidos a la siguiente sesión de Python. Vamos a hablar hoy de las colecciones de datos en Python. Este es un tema vital cuando tú estás aprendiendo el lenguaje en sí. Porque a veces vamos a ver corchetes o vamos a ver paréntesis o vamos a ver llaves y no vamos a saber para qué sirven. Por eso entonces en esta sesión se los voy a explicar. Hoy no vamos a ver como lo último que hicimos en la clase pasada porque en la clase pasada fue práctico. Entonces esta vez no lo vamos a revisar, pero al final del video, pues en la parte de comentarios o de descripción, perdón, voy a dejarles un pequeño cuestionario simplemente para que repasen. Bien, vamos a empezar con esto de las colecciones de datos y lo primero pues van a ser las listas. Una lista es una estructura de datos que permite almacenar y organizar datos de manera secuencial. Ustedes van a ver esto en otros lenguajes de programación como si fueran arreglos. Pero quiero platicarles algo antes. Un arreglo es una colección de datos homogénea. Homogénea significa que sean del mismo tipo de dato para que realmente sea un arreglo. Vean cómo aquí hay de diferentes tipos de datos. Ya los habíamos platicado, aquí hay cadenas, aquí hay real, aquí hay entero y aquí hay booleano. Así es como se define una lista. Ahora vamos a ver un término bien interesante de las listas. Es un tipo de dato mutable. Aquí pongan atención, tomen nota si ustedes quieren, pero significa que puedes modificar su contenido después de haberlo creado. O sea, así como lo creaste, puedes modificar después pues lo que tenga tu lista, ¿no? Para eso es. Y como dice aquí, pues bueno, organizar datos de manera secuencial. Las listas se definen mediante corchetes. Entonces, si ustedes ven en Python una declaración de este tipo con corchetes y que adentro pues tenga información que no es homogénea, ustedes van a saber automáticamente que están trabajando con una lista. Tal vez en este momento, si no has trabajado con el lenguaje, no entiendas qué es una lista o para qué te sirve, pero con el tiempo vas a ir dándote cuenta por qué usar una lista, por qué usar una tupla, por qué usar cualquier tipo de colección. Ahorita lo único que se necesita es que tú entiendas qué es, que aquí lo dice claramente, y cómo se declara. Eso va a bastar para que tú puedas continuar aprendiendo Python. En la siguiente sesión vamos a tener la sesión práctica. Entonces ahorita solamente debes preocuparte por entender lo que estás viendo, cómo se declara y qué es. Vamos a ver ahora lo que son las tuplas. Una tupla es otra estructura de datos que se utiliza para almacenar colecciones ordenadas de elementos. Al igual que las listas, o más bien, perdón, sirve como las listas, pero tiene algo bien diferente. Son inmutables. Una vez que tú lo creas, ya no puedes modificar el contenido. Eso significa que son inmutables. Entonces la diferencia entre las tuplas y las listas es que una es inmutable y la otra es mutable. Así de fácil, ¿no? Esto con el fin de que cuando tú tengas que tomar decisiones, cuando tú tengas que decir, ok, ¿cuál voy a declarar? Pues simplemente tienes que pensar, esta lista de información o estos datos que tengo almacenados en esta estructura van a ser mutables o van a ser inmutables. Según tu percepción, según tu decisión, pues vaya, tú vas a tomar pues la colección que tú creas conveniente, ¿sí? Para definir una tupla se utilizan paréntesis y de nuevo, vean cómo tenemos los diferentes tipos de datos, pero tenemos paréntesis. Entonces, esa es la forma en cómo tú vas a reconocer una tupla. Si ves paréntesis, ya sabes que es una tupla. Estamos reconociendo el lenguaje, entonces no pasa nada. Y la diferencia es que son inmutables. Una vez que se declaran, ya no podemos modificar el contenido. Ahora, diccionarios. Esta colección tiene mucho sentido porque al momento de que tú aprendes a usar APIs o aprendas a tener algún tipo de respuesta de un servidor, lo vas a tener muy parecido a esto, ¿sí? Entonces lo vas a ver hasta en la sopa en algún momento si tú te dedicas a la parte web.
Es una estructura de datos que permite almacenar pares clave-valor, donde cada clave debe ser única, y esa es otra de las ventajas de usar un diccionario. No puedes repetir ninguna de las claves, todas deben de ser diferentes. Se definen utilizando llaves. Si tú ves llaves en una declaración en la variable como esta, tú ya sabes automáticamente que eso es un diccionario. Consisten en una serie de pares clave-valor. Esto también es bien importante, porque tú vas a poder crear, digamos, pues diccionarios que tengan información a lo mejor de una persona, a lo mejor de una dirección, a lo mejor de un trabajo. Todo lo que a ti se te ocurra, pues lo puedes almacenar en este tipo de, pues de colecciones. También, como les decía, ustedes van a recibir en algún momento cuando están trabajando pues alguna petición, alguna respuesta, y va a venir en este formato que es clave-valor. Aunque en Python son diccionarios, una respuesta web se llama JSON. Se los platico de una vez porque si ustedes lo ven a lo mejor en JavaScript o incluso en una consola del navegador, pues van a decir, oye, eso es un diccionario. Y te van a decir, sí, pero aquí los conocemos como JSON. En Python, si estás directamente en el lenguaje, son diccionarios. Y por último, vamos a ver conjuntos. Esta está interesante por lo último, fíjense, aseguran de que no haya duplicados en una colección de datos. Son parecidos igual a las listas y a las tuplas, pero aquí no puedes repetir la información. Un conjunto es una estructura de datos que almacena elementos únicos sin un orden específico. Los conjuntos se definen utilizando las llaves o lo que es set. Fíjense, aquí tenemos dos ejemplos. Mi conjunto entre llaves, que tiene los mismos datos que las listas y las tuplas, y otro conjunto con set, que fíjense, incluso aquí viene con la parte de paréntesis y corchetes, pero al final es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de un conjunto? Los conjuntos no permiten repetir información. Si tú haces una tupla o haces una lista, puedes tener un montón de unos y no pasa nada, pero en un conjunto no. En un conjunto no puedes repetirlo. Además, hay algo bien interesante de los conjuntos. Si a lo mejor vienes de la parte informática formal, sabrás que la ley de conjuntos se describe mucho en lo que son las matemáticas discretas y que son mucho la base de todo lo que conocemos de bases de datos. Eso es ley de conjuntos, lo que es una unión, una intersección, una diferencia. Eso es lo que hacen los conjuntos. Y en Python, ¿qué crees? Si tú estás utilizando conjuntos, vas a poder utilizar funciones que literalmente se llaman unión, intersección, diferencia. Tal cual. ¿Y por qué les digo que tiene que ver con bases de datos? Porque lo que nosotros conocemos en matemáticas discretas como unión o intersección, por ejemplo, tú lo puedes ver en bases de datos como un inner join, un left join, un right join. Tiene que ver con todo eso la parte de conjuntos, o sea, un background un poquito grande atrás de conjuntos. Pero bueno, eso te lo dejo ahí para que lo puedas investigar. Pero si tú ves que viene entre llaves y no tiene clave valor, es un conjunto. Aseguran que no haya duplicados en una colección de datos y estos también son mutables. Puedes modificar su contenido después de haberlo creado. Bien, hasta acá vamos a dejar esta clase. Espero pues te haya quedado claro, hayas tomado nota. Y si no, pues bueno, te invito a que también lo busques para que quede más claro. Y bueno, lo que se te ocurra que quieras comentar, pues bienvenido. Espero hagan su cuestionario simplemente para ver pues qué tal van. Y nos vemos en la siguiente sesión, que será práctica.